¿Qué tal? Un gusto de estar presente por este medio. El día de hoy vamos a hablar sobre el curso de ecología y pues esta es mi presentación. Vamos a ver ecología y la naturaleza de las comunidades. Pues etimológicamente las palabras griegas oiko significa casa y logos tratado o estudio, ¿sí? Por eso dice que es con el estudio del lugar donde vive o se halla algo. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí y su medio ambiente. El término medio ambiente incluye todos los factores inorgánicos y orgánicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues los factores abióticos y los factores bióticos, de los cuales depende el desarrollo de un ser vivo. Vamos a ver que primero que los factores bióticos, pues son todos los seres vivos que se encuentran en los ecosistemas. Es decir, es todo aquello que tiene vida. Por ejemplo, los distintos tipos de animales, las plantas, las bacterias, hongos, etcétera. Y ahora, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida en los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos el agua, el sol, ¿sí? La luz, el aire, el viento, el suelo, la temperatura, entre otros. La ecología estudia la distribución y la abundancia de las especies y sus relaciones con el ambiente. Y según Javeriana, pues, 2020. Pero también tenemos unas ciencias auxiliares a la ecología, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos pues la geografía. Y la geografía, según la ecología, va a utilizar la geografía para conocer las diferentes relieves y la forma en que los seres vivos se distribuyen en los ecosistemas. Continuamos con matemática y matemática, la ecología la va a utilizar pues en técnicas, teoremas matemáticos que ayudan al estudio demográfico de la población. Tenemos física y química que según la ecología pues la va a estudiar, la va en transferencias de energía entre los distintos componentes de los ecosistemas. También tenemos la geología que según pues la ecología la va a utilizar el estudio de los suelos, la estructura interna de la tierra y sus procesos para la comprensión de los biomas. Por último, tenemos acá la climatología y la meteorología que, pues según la ecología, va a analizar las variaciones en los climas de cada ecosistema y el impacto sobre su biodiversidad. Entonces vemos que la ecología, como ya lo dijimos, pues es una rama de la biología, pero también tiene sus ciencias auxiliares. El tipo de interacción puede utilizarse según las escalas o niveles de organización de los individuos. Vamos en esta imagen que tenemos lo que es el individuo, ¿sí? Y el individuo, vamos a estudiar cada organismo con el medio que lo rodea. Seguimos con la población, que es el estudio de la interrelación de los seres vivos pertenecientes a una misma especie. Seguimos con las comunidades. La comunidad estudia la relación que se da entre diferentes poblaciones que habitan en una misma zona. ¿Sí? Podemos ver la imagen que aquí tenemos pues diferentes especies. Y luego pues tenemos un ecosistema que es el estudio de las comunidades y su interacción con el medio ambiente que le rodea. Por último tenemos acá la biosfera, que es el estudio de todos los seres vivos en general, ¿sí? Vamos a ver también que en un ecosistema constituido por una comunidad y su ambiente de energía unida, la materia fluye y es transportada y transferida en todos los organismos consumiéndose en ese camino. Por eso tenemos acá una imagen
de cadena alimenticia, también llamada como cadena trófica, ¿verdad? Donde podemos observar que todas las cadenas alimenticias pues inician con los productores, ¿sí? Que en este caso acá tenemos una plantita, o sea, las plantas son organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento, ¿sí? A través de un proceso llamado fotosíntesis. Y vemos acá que ellas hacen ese proceso de la fotosíntesis con la ayuda del sol, ¿sí? El sol es la fuente de energía en esta cadena alimenticia. Entonces, a través de eso, ella hace la fotosíntesis, ¿sí? Luego tenemos el consumidor primario, ¿sí? Que se alimenta de plantas. Entonces, el consumidor primario es un herbívoro, se alimenta de plantas y al consumir esta planta, entonces absorbe la energía de esta planta. Tenemos consumidor primario que va a comerse, va a consumir al consumidor primario. Este consumidor secundario, ¿sí? Lo consume y absorbe también automáticamente la energía. Lo mismo esta serpiente, que sería en este caso un consumidor terciario, absorbe la energía también del consumidor secundario. Y así sucesivamente va la cadena alimenticia, ¿sí? También tenemos que al final de cada cadena alimenticia, acá, se encuentran los descomponedores. Por ejemplo, hongos, bacterias, y estas transformando todos los desechos en nutrientes para el suelo y para que las plantas puedan aprovechar esto nuevamente y puedan crecer. Entonces, esto es un círculo, ¿verdad? Por eso se llama cadena alimenticia. Entonces, las plantas, como lo dijimos, obtienen la energía del sol y los consumidores primarios obtienen la energía, ¿sí? De los productores y así sucesivamente. Es muy importante también el cuidado y la protección de cada una de estas especies para el planeta, ya que si una especie llegara a desaparecer, se pone en riesgo el equilibrio y las cadenas alimenticias y el futuro de todos los seres vivos que dependen de ellas. Eso es todo. Gracias.